nuevamente con este clima tan rico, ¿verdad? Que se antoja un café con pan el día de hoy, gracias a Dios. Y bueno, hay que disfrutar el clima ahorita porque cuando hace calor queremos que llueva, ¿verdad? Y cuando hace frío queremos que haga calor, entonces hay que disfrutar lo que Dios nos manda. Si ahorita está la lluvia, hay que traerse la chamarra, abrigarse bien, cuidarse mucho para no enfermarse y al ratito estar con el doctor. El tema del día de hoy está en Éxodo capítulo 20, seguimos con el decálogo, los 10 mandamientos. Sí, Éxodo capítulo 20, versículo 13. ¿Éxodo qué? Éxodo capítulo 20, 13. versículo 13. Y dice, no matarás. Bien, está claro el versículo, ¿verdad? Podemos irnos entonces. No matarás. Y he titulado esta predicación como Vivir es increíble. Vivir es increíble. ¿Por qué? Porque es lo contrario a morir, ¿verdad? Lo que es matar es vivir. Hace algunos domingos fui con mi hijo César a una obra de teatro y representaban la obra de Macbeth de William Shakespeare. Tal vez usted ha leído alguna novela de él, sobre la obra. Y bueno, y a resumidas cuentas lo que trata la obra de teatro de Macbeth es de que había una persona que estaba el rey y vino su general y le quita la vida por poseer el reinado, pensando que él iba a reinar mejor. Y lo mata, asesina a su rey. Y toda
esta hora es un evento de asesinatos. Su mejor amigo de Macbeth ve que mata al rey y también mata a su mejor amigo. Y de ahí la familia quiere cobrar venganza. Y bueno, es una de asesinatos. Sí han visto ese tipo de obras o ese tipo de películas, ¿verdad? Donde la familia se asesinan unos a otros y todo termina en calamidad. Lo que era un reino muy bonito y pacífico se convirtió en un desastre. A eso se refiere nuestro Dios en no matarás, porque solamente trae desastre el matar a una persona. Pero vamos a ver qué significa el no matarás aquí, qué significa cuando Jesús lo explica ya en los evangelios y agrega algunas cosas, y qué significa este mandamiento para nosotros el día de hoy. No matarás. El día de hoy vemos en el decálogo que las personas solemos tener dioses ajenos. Idolatramos diferentes cosas, mentimos, robamos, matamos, codiciamos, adulteramos por el contexto que tenemos en el decálogo. Muchas veces no honramos a nuestro Dios veniendo el domingo, no honramos su palabra, no honramos su nombre y no honramos a nuestros padres. Del libro de Éxodo, en el libro de Éxodo del capítulo 1 al 15, los israelitas vemos que salían de Egipto. Del 16 al 18 son probados en el desierto. El escenario es el desierto. Pero del capítulo 19 al 40 están en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. Quiero que te visualices que estamos en el monte Sinaí. Moisés con el pueblo de Israel están en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. El decálogo para poder conocer a nuestro Dios. Pero ahora, estos 10 mandamientos, ¿qué significan? Los primeros 5 mandamientos nos instruyen a cómo respetar las autoridades que Dios ha establecido en nuestra vida. Los primeros 5 tienen que ver con las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Los otros 5 tienen que ver con el prójimo. Los primeros 5, digamos, nuestra primera autoridad es Dios. Por eso debemos amar a Dios, no tener ídolos. Y de ahí Dios dice que no usemos el nombre de Dios en vano. Los primeros 3 tienen que ver con Dios, porque Dios es Dios. La cuarta autoridad que Dios ha establecido es la iglesia, que ya nos platicó el hermano Néstor hace 2 domingos, de cómo Dios, teniendo el sábado como el día para congregarse, se convierte en domingo porque ya la iglesia empieza a congregarse los domingos, y bueno, es toda una historia, la historia del domingo. Y como el día de hoy adoramos a nuestro Dios el domingo, por ser el día de la creación, por la resurrección, y ya no el día sábado como los judíos solían hacerlo. Y tenemos la tercera autoridad, que son nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una autoridad que Dios nos ha dado y tenemos que aprender a respetar esas autoridades. Y ahora, los últimos 5 mandamientos tienen que ver con mi prójimo. No mentir, no robar, no matar, no codiciar, no adulterar. Tiene que ver con mi prójimo, mi amor hacia el prójimo. Y entonces por eso también entra este mandamiento: no matarás. Aprender a respetar la vida de los demás es la idea central de este sermón. El primer asesinato registrado en la palabra de Dios es entre Caín y su hermano Abel. El decálogo dice claramente que no hemos de matar, porque al Señor le pertenece la vida de todo ser. Por esto no podemos ni debemos matar a otro ser humano, ya que es quitar algo que no te pertenece, y a la vez es una rebeldía en contra de Dios, porque las personas fueron hechas a la imagen de Dios, y es una ofensa directa al Creador el quitarle la vida a una persona. Pero veremos en el Nuevo Testamento que va un poco más allá que solamente quitarle la vida físicamente. Tiene también que ver con su reputación. Ahora, ¿qué nos enseña el decálogo? Nos está enseñando que el carácter de Dios. Los 10 mandamientos nos están enseñando el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dice que es una persona, un ser que no miente, por el contrario habla la verdad, no mata, por el contrario da vida, no roba, por el contrario es generoso,
No adultera, quiere decir que es fiel. Es todo lo contrario a lo que es las personas. No es codicioso, no es una persona que le guste retener, porque al contrario es un ser que da en abundancia. Nos está reflejando el carácter de Dios. Oye, yo quiero que tú seas como yo, porque sé tu naturaleza. Nosotros mentimos, robamos, matamos, codiciamos, adulteramos, porque nuestra naturaleza es contraria a la de Dios. Eso es lo que nos está enseñando el Decálogo, que conozcamos a Dios. Ahora, no matarás. La proposición es, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes compartirlo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes compartirlo. Lo contrario a matar es dar vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Conociendo a Dios. Es curioso observar que la mayoría de los teólogos, cuando tú agarras un libro de teología de diferentes autores, John MacArthur, Erickson, Gruden, y hay una gran cantidad de teólogos, la mayoría de ellos cuando empiezan su doctrina, lo primero que ponen hasta arriba es la doctrina de Dios, porque es considerada como la más importante. Algunos ponen la Biblia, pero Dios es Dios, y eso es lo que trata de explicarnos el Decálogo. ¿Sabes qué quiero que conozcas? ¿Por qué quiero que no mates? Porque quiero que sepas que yo doy vida. ¿Cómo sabemos que Dios existe si no lo podemos ver? Él dice en Romanos que por medio de su creación, ¿verdad?, se hace invisible su poder y su eterna deidad a todo lo que no podemos ver. Nuestra conciencia también nos dice que hay un Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 1 nos dice 1:21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se rebelaron con sus vanas imaginaciones y sus necios corazones fueron entenebrecidos. Tu conciencia también te dice que hay un Dios. Por eso los ateos dicen que no hay Dios. Pero al mismo tiempo de negarlo, o sea, si no existe ese ser, ¿por qué habrías de negarlo? Y ahora, la Biblia en Génesis 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no nos niega que Dios, ni siquiera nos pone a explicar, da por hecho de que Dios existe. Por eso Dios a través de este decálogo nos está diciendo, quiero que me conozcas, quiero que sepas quién soy yo, por eso no debes matar, por eso, porque yo soy la vida. Cuando se presenta a sí mismo con Moisés en la zarza para mandarlo a traer a su pueblo, le dice, yo soy Dios, yo soy el Dios vivo, el que ha vivido por siempre y el que por siempre vivirá. En Romanos 1:20 vemos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa delante de Dios. Saber que hay un Dios y que existe un Dios. ¿Por qué Dios es diferente a nosotros? Sería una muy buena pregunta. Nunca podremos conocer completamente a Dios, pero su palabra nos enseña cómo es Él. El principal propósito de la Biblia es enseñarnos a Dios. Ese es el principal propósito de la Biblia. Nos enseña el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué cree? Y lo comparte con nosotros para que le conozcamos y lo imitemos y lo emulemos y seamos una fiel copia de Él. Por eso Cristo vino y nos enseña cómo debemos vivir y cómo debemos dar vida. Y ahora tú te preguntas, ¿cómo es que Dios es en tres personas y un solo Dios? ¿Por qué Él decidió revelarse de esa manera? Hay muchas cosas que podríamos preguntarnos de Dios. ¿Por qué Dios permite esto y aquello? Porque Él así lo ha permitido. Y la evidencia es que el cuerpo humano está formado de tal manera que Dios ha diseñado solamente el oído con una gran capacidad, el tímpano y todo el oído interno y externo, y es toda una maquinaria tan precisa que con algo que falle ya no podemos oír. La vista está compuesta por miles de conexiones nerviosas para poder ver. Y dices tú, y cuando tú analizas nada más el cuerpo humano, ves la grandeza de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el Decálogo Dios. Yo soy Dios, y lo que yo te mande para con el prójimo quiero que tú hagas, porque yo soy así. Yo no voy a matar, Dios no va por el mundo quitando la vida a las personas por diversión. Dios siempre hace las cosas con un propósito. Y por eso
Nos ha dado vida físicamente, por supuesto, el día de hoy estamos vivos, pero también vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, debemos compartirlo. ¿Cómo? Conociendo a Dios, en primer punto. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere que crezcamos en su conocimiento. Y al conocerlo, le honramos, le adoramos, le alabamos. ¿Conocer qué cosas? Sus atributos. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es santo, Él es perfecto. Pero también sus nombres. Él revela a través de toda la palabra cientos de sus nombres. Uno de ellos es el Adonai, que es el Creador. Pero tal vez el más conocido es Jehová, que es el Señor. Pero muchas veces Jehová va acompañado de otras complementos. Por decirlo así, Jehová Shalom, Él es nuestra paz. La paz que tú tienes es gracias a Dios. Jehová Jireh, el Señor proveedor. Todo lo que tienes es gracias a Dios. ¿Y por qué manifiesta sus nombres Dios? Porque Dios quiere que sepas que cada cosa que tú tienes y cada cosa que hay a tu alrededor, Él está presente. Él se manifiesta por sus nombres, pero como nosotros estamos interesados en otras cosas en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, y no es que esté mal, pero Él está constantemente llamándonos por su nombre, por todas las cosas que hace en nuestra vida. Jehová Kenú, que Él es nuestra justicia. Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Cuando nos enfermamos, ¿quién nos sana? Es Dios. Cuando llevamos la comida a la boca, es Dios. Quiere que estemos conscientes de que Él siempre está ahí. Porque cuando estamos enfermos nos acordamos de Dios, ¿verdad? Pero cuando todo va viento en popa, a veces no lo recordamos. Decía un doctor, el doctor Gabriel Gutiérrez, cirujano, muy experimentado y conocido allá en Chiapas, que el cuerpo tiene tal habilidad de que cuando se enferma, se recupera solo. O sea, si tú no le das medicamentos, antibióticos, él se regenera solo. Te va a servir para evitar algunos dolores y algunas cuestiones, pero en sí el cuerpo sana solo. Dice, aunque tú le des antibiótico, el cuerpo hace la función de sanar solo. Él se quedaba maravillado. Dice, me maravilla lo que Dios ha hecho con el cuerpo, porque el cuerpo se enferma y sana solo. Es algo que Dios ha dado. Dios nos ha dado todas las cosas. Y dices tú, ¿qué te hace falta? Solamente a Dios, solamente a Cristo te faltarían, porque lo tienes todo, porque Dios te lo ha dado todo, aún el hecho de poder sanar, solo porque Dios te ha dado esa habilidad en tu mismo cuerpo. Jehová Mefalit, que es mi fortaleza. Leem, que es mi alimento. Jehová es mi alimento. El Dios de misericordia. Amuna, el Dios fiel. Jacabod, el Dios de gloria. Hayishma, el Dios que escucha. Abba, nuestro Padre. Entonces Él manifiesta cientos de nombres para que sepamos que Él está ahí. Y quiere que nosotros, sus hijos, seamos como Él. Él es un ser que da vida. Y quiere que nosotros también demos vida. No solamente en familia, ¿verdad? Casándonos y teniendo hijos, sino en la fe, por medio del Evangelio, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz al morir por nuestros pecados. Estamos ahora en el Antiguo Testamento, ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que piensa Jesús sobre este sexto mandamiento, que es no matarás? Conocerle nos lleva al segundo principio. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Cómo? Con mansedumbre. Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 21, si quieres ir ahí. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice, solamente sígueme con la vista. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera. Mateo 5:21. Mas yo digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano, habla del enojo, será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 3 peculiaridades que agrega Jesús a este mandamiento aquí para explicarnos un poquito más. Ya no solamente se trata del asesinato, de matar físicamente a una persona con un cuchillo, con una pistola, con una piedra, con un madero, con lo que sea, con las manos. Ya no solamente es quitar la vida a una persona, es ahora enojarte contra tu hermano, es guardar ira, enojo, amargura contra tu hermano, celo contra tu hermano. Es decirle palabras despectivas, insultantes. ¿Por qué? Porque al decirle palabras insultivas o groserías, estás insultando la obra de Dios. Somos a imagen de Dios. Y cuando tú insultas y agredes a una persona verbalmente, ¿a quién estás agrediendo? A Dios, porque es su obra, somos a imagen. Dios no quiere que nos insultemos. Mira lo que pasó con Caín y Abel, porque se enojó, porque se enceló, por la envidia. Dios no quiere ni siquiera palabras que salgan de nuestra boca que sean ofensivas y que le diga necio a su hermano. Y es decir, no solamente es el hecho de matar a una persona, sino hablar mal de las personas. A eso se refiere este versículo. Cuando hablamos mal de los hermanos o de algún vecino o de alguna persona y estamos quitándole crédito a la persona, porque las personas nos van a creer, ¿no? Que el hermano siempre viene tarde, que el hermano no sabe cantar, que el hermano no viene a la iglesia, que la hermana... Cuando tú te pones a hablar mal de los hermanos, es matar a tu hermano. El enojarte contra tu hermano, el hablar mal de tu hermano y el dar, porque le lastimas el testimonio y la reputación de la persona. No solamente es matar físicamente a la persona, también la persona en su ser interno, porque es obra e imagen de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿está justificado matar? ¿Ustedes qué creen? ¿Está justificado matar? No. Pero en algunas ocasiones, cuando se trata de defenderte, pudiera ser, ¿verdad? Cuando se trata de defensa propia, o sea, alguien viene y te va a matar, sí, pero cuando es un crimen de primer, segundo grado, no, cuando tú planeas y por malicia, por ira, y dicen los criminólogos especialistas en ello, dicen que para poder llegar a matar a una persona, estaba leyendo algún libro de una escritora inglesa que escribió un libro sobre el crimen, que requiere un odio profundo para poder hacerlo en primer grado. Pero también a veces hay muertes que, aunque no son planeadas, que se consideran segundo grado, que tú estás enojado en ese momento y están las escaleras. ¿Sí me explico? Pero es segundo grado porque fue tu emoción y tu ira que hizo que empujaras a la persona sobre las escaleras. Y en un arrebato de ira o enojo, tienes algo en la mano, golpeas a alguien por estar enojado y son crímenes en segundo grado. No lo planeaste, pero la ira y el enojo hace que se desborden eso. Por eso Jesús limita, dice, porque esas cosas te van a llevar a matar. El pensarlo, el sentirlo, y el no controlar la ira y el enojo, y el hablar mal de los hermanos, y el ser, si han escuchado personas así, o nosotros algún tiempo en el pasado éramos medios groseros, ¿verdad? Según los estados, hay más estados que son un poquito más verbalmente insultativos, y es algo muy normal en ellos, pero son un poco más agresivos. En la antigüedad un esclavo, cuando enfermaba, y iban en el barco, iba a salir muy caro sanarlo, y a lo que agarraban era el esclavo, lo aventaban por la borda. ¡Pum! No tenía un valor la vida. ¿Y era matarlo? Sí, porque era una persona conforme a la imagen de Dios, pero en la antigüedad no había ese valor por la vida. Anteriormente el mundo sacrificaba personas, como lo hacen hoy con los animales, tal vez, para poder matar a un animal. Pero antes se ofrecía la vida de una persona que es a imagen de Dios, y se ofrecía a sus dioses, y era algo venerado, no era algo visto como mal. Por eso es que Dios presenta
todo el Pentateuco en contra de ese tipo de cananitas que tenían todas esas costumbres. Y la única ley que se da es el Código Hammurabi Mesopotamia, que defendía la ley y la vida, pero anteriormente a eso la vida, como en León, Guanajuato, no valía nada. Se quitaban la vida los unos a los otros y no tenía un valor. Por eso Dios está diciendo aquí, no vas a matar, porque en ese tiempo la cultura era de no valorar la vida. Los pecados castigados con la pena capital en el Antiguo Testamento eran incesto, zoofilia, homosexualidad y adulterio. Y eran lapidados, quemados, colgados, dependiendo de la gravedad del pecado. Eran muertos porque habían corrompido un pecado o una ley de Dios. Existen excepciones para quitar la vida a una persona. Defensa propia, les había dicho, homicidio accidental y muertes de guerra. Te vas a la guerra y se es permitido matar porque es vida contra vida. En aquel entonces existían ciudades de refugio. Tú matabas a alguien accidentalmente, te ibas a una ciudad de refugio y en lo que llegaban los jueces y arreglaban el asunto si había sido accidental o había sido premeditado, y en base a eso te dejaban vivir o te quitaban la vida. Y existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, lo que acabamos de leer de Jesús, ¿qué motiva a una persona a asesinar a otra? ¿Qué motiva a una persona a asesinar a otra? Y la respuesta es la ira. Tanto la palabra de Dios como algunos otros criminólogos concuerdan que es la ira, una ira desbordada. A veces racional porque es planeada y a veces irracional porque es violentada. ¿Qué motiva a una persona para convertirse en un asesino? El dominio propio. El no tener dominio propio. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. La falta de dominio propio puede llevar a no controlarte y matar a alguien. Sí, todos somos potenciales para ello. ¿Todos podemos llegar a hacer eso? Somos pecadores, podemos, por supuesto, nadie está exento. Todos podemos llegar. Entonces tengamos cuidado de, si tenemos problemas con la ira, la conquistemos, ¿verdad? La ira, el resentimiento, la amargura, los celos, la envidia, todo eso que se acumula en el corazón es perdonando y pidiendo perdón. Porque si no se va haciendo grande y cuando vienes a ver, puedes llegar a lastimar a quienes más amas. Eclesiastés nos enseña que hay personas que merecen la muerte, pero están vivas. Y hay justos que merecen vivir y han muerto injustamente. Así es esta vida. ¿Qué me impide matar a otra persona? La gracia de Dios, ¿verdad? Porque si no fuera por la gracia de Dios, es muy probable que seguiríamos viviendo antes de las leyes, donde dominaba la ley del más fuerte. Me gustaba la casa de hermano Hilario, yo que no tengo, hermano Hilario, y se la podía quitar, porque así era la antigüedad. Y la ley del más fuerte imperaba. Aunque veo al hermano muy fuerte, no lo veo muy fácil. Y así era. Me gustaba tu carro, me gustaban tus animales, me gustaba tu familia, tu terreno. Y era a través de la muerte que me hacía de lo tuyo. Pero entonces, lo contrario a la ira es la mansedumbre. Por lo consiguiente, dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo solucionamos la ira? Es eso, perdonándonos. Porque si vas acumulando cosas que van pasando en el matrimonio, puedes salir divorciándote, sí, o peleándote, o golpeándote, o tal vez hasta matando, los celos, sí. Pero si te perdonas constantemente, no va a pasar. En la iglesia lo mismo, con la familia, con los vecinos, en todo lado no tienes por qué cargar nada. Antes de irte a dormir debes de traer el corazón en paz, sin guardar absolutamente nada, sin importar si habló mal de ti, tu mejor amigo, sin importar si dio mal testimonio de ti. Tú perdona y sigue adelante, sigue sirviendo a Dios. La mansedumbre es pues uno de los 9 frutos del Espíritu.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu que va en contra de la ira que tenemos que desarrollar por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la gracia de Dios. También es una de las 9 bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Dice una de ellas: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 5:5? Jesús mismo se puso como ejemplo diciendo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque Dios es manso y humilde, tú debes ser manso y humilde. En otras palabras, tierno, blando, afable, sereno, dulce, tranquilo, dócil, apacible. Y muchas veces nuestro carácter no suele ser así, suele ser de choque, ¿verdad? Y generalmente se da con el matrimonio, o sea, es donde más se puede dar esto. Con los hijos, peleamos y discutimos con los hijos cuando tenemos un carácter de ira. Con los hermanos vamos a debatir, con los vecinos vamos a traer pleito y entonces va a ser causa de la ira. Pero va a ser cosas que traemos ahí acumuladas y que es tiempo de limpiarlas con la palabra de Dios que nos limpia de todo pecado y de todo mal. Esta mansedumbre quedó demostrada cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando y dijo: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Por eso necesitamos ser mansos con nuestras parejas. Sí, ¿necesitamos ser mansos con nuestras parejas? Sí, sí, siempre, en la pareja siempre va a haber uno de choque y uno que no es de choque. Y el de choque siempre va a estar buscando al otro. Siempre. Generalmente es así. Son raras las parejas que son los dos pasivos. Siempre va a haber un activo y un pasivo. Y el de choque siempre va a estar buscando golpear. Y lo somos con los hijos. ¿Necesitaremos ser mansos con los hijos? Cuando sobre todo quieren hacer su voluntad y llegan a la edad de adolescentes y adultos y empiezan a juntarse con amigos que no deberían y a tener hábitos que no deberían, y empiezan entonces tal vez discusiones y entonces vienen y salen palabras que lastiman. No debe salir ninguna palabra ociosa de nuestra boca porque hemos de dar cuenta de ellas, y es una forma de matar. Cuando empezamos, porque te enojas y ¿qué salen? Groserías. Cuando te enojas salen groserías de la boca. Y es una forma de matar, es una forma de lastimar. Lastimamos con las palabras, sí. Aunque escuché un dicho que dice que piedras y palos rompen los huesos, pero de las palabras salimos ilesos. Sí, es cierto, pero aún así, tú puedes omitir eso, pero no dejas de hacer eco en la cabeza y de lastimarte cuando, sobre todo, viene un familiar tuyo, una persona amada y te dice y te insulta. Y sobre todo habla mal de ti. Y puede hacerlo a tus espaldas. Es una forma de matar al hermano, una forma de matar a la persona que amamos y a la que no amamos también. ¿Debemos desarrollar la paciencia en el trabajo? Sí, yo creo que sí. Sobre todo con los compañeros de trabajo, que uno está acostumbrado a trabajar de cierta forma y te encuentras con un flojo, ¿qué pasa? Vas a chocar con él, ¿verdad? Y puedes llegar hasta salir discutiendo con él. O personas que son corruptas en el trabajo y te quieren invitar a robar. Y es muy seguro que va a salir uno, pero tienes donde tienes que entrar la mansedumbre y anticiparte, porque he visto a compañeros de trabajo que han salido hasta golpeándose. Y dices, oye, pero si venimos a trabajar, no es un ring de boxeo. Pero terminan peleándose y buscando con qué encontrar y con qué tratar de matarse. ¿Has visto ese tipo de escenas? ¿Alguna ocasión? Y tienes que llamar a la policía para que lo separe. Por lo consiguiente necesitamos ser mansos en la iglesia. ¿Cómo? Tolerándonos los unos a los otros. Sí, algunos tenemos un carácter difícil de sobrellevar, pero tenemos que ser pacientes para con los que tienen ese tipo de carácter. Vivir con mansedumbre nos lleva al siguiente principio. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes compartirlo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio. Porque el Evangelio es el único que da vida y vida eterna. Vimos el Antiguo Testamento, vimos el Nuevo Testamento, y hoy, ¿qué significa para nosotros este mandamiento? No matarás. Significa, darás vida.
El antónimo de matar es vivir. Dios nos ha dado vida eterna para que nosotros demos vida por medio del Evangelio. Nosotros podemos dar vida por nuestra... escribir un decálogo y dar vida, no. Podemos escribir algo parecido en la Biblia, no da vida tu palabra, pero las palabras de Dios sí dan vida y dan vida eterna. El día de hoy hay países que castigan con pena capital el homicidio. Cuando tú matas a alguien, Estados Unidos estaba investigando, de sus 50 estados, 39 estados, si te comprueban que tú mataste, 39 estados te condenan a pena capital. Y muchos otros países, cada vez son más los países que te dan pena capital, y donde hay pena capital resulta que hay menos muerte. Y han puesto esa pena capital porque las tasas de homicidios se han disparado. Y por eso han puesto la pena capital, que es inyección letal, cámara de gas y la silla eléctrica. No muy diferente a cómo se castigaba antes, ¿verdad? Y bueno, y ahora vemos que, estaba leyendo que ese tipo de países ya ahora lo que hacen es alargar lo que es el castigo, condenación perpetua, ¿cómo le llaman? Cadena perpetua. Aunque tienen la pena capital, abogan por la condena perpetua, que estés por el tiempo. Entonces hay un periodo de gracia, donde el asesino todavía tiene tiempo dentro de la cárcel, de máxima seguridad donde esté, de arrepentirse de sus pecados. Y lo dejan que ya no, te comprobamos que eres asesino. Algunas, sí, son algunas excepciones, pero en su mayoría dan esa gracia de tiempo, 10 años, no sé, el tiempo que vive el asesino, para poder darle vida. Ya no le pagan conforme a la ley, porque estamos en un periodo de gracia, que es Cristo, que nos ha permitido conocerle. Aunque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida por medio de su muerte. ¿Por qué algunas personas responden al Evangelio y otras no? La parábola del sembrador nos trata de explicar que hay diferentes tipos de corazones, ¿verdad? Y dice que hay una que da el fruto 100 por 1, pero hay otras 3. Y que son los 3 enemigos. Que es el mundo. Dice que los afanes del mundo vienen y la palabra de Dios llegó, se sembró y se fue por los afanes del mundo. Quiero un carro, una casa, una vida, un trabajo, viajes, familia. Y lo que cayó en la palabra fue arrancado por el mundo. Dice que cayó entre piedras y vinieron, y el enemigo vino, Satanás, y se lo llevaron, la semilla, ¿verdad? Como una especie de ave. El enemigo también está constantemente, cuando sembramos nosotros la palabra en los corazones, también viene el enemigo. Hay alguien que se resiste a que las personas crean. Hay un opositor al evangelio de la palabra de Dios, y este es Satanás, que lleva, y la palabra que te ha sembrado en tu vecino, en tu familiar, se la lleva. Y tercero es la carne, que el mismo hombre metido en sí mismo dice que quiere seguir haciendo caso a los deseos de su corazón, y no, entonces la palabra no da fruto. Y lo bonito de la palabra es cuando Pablo dice, el apóstol Pablo dice, yo sembré la palabra, ¿no? Yo puse la palabra, yo sembré la palabra en el corazón. ¿Apolos qué hizo? Regó, pero el crecimiento lo da Dios. El Espíritu Santo de Dios va a la persona donde ha sido sembrada la palabra de Dios, porque la que da vida es la palabra. Digo, no son mis pensamientos ni mis palabras. No es el budismo que dice que dentro de ti vas a encontrar tu ser interior y vas a encontrar la eternidad. No es el Islam, donde dice que si has de matar a un montón de personas, te vas a ir al paraíso. No son conceptos de hombres, es la palabra de Dios. Cuando es sembrada en el corazón de las personas y alguien más la riega y la poda y quita lo malo y sigue enriqueciendo a través de la exposición de la palabra, y en su debido tiempo Dios da el crecimiento. Dios hace que genere y germine, y entonces convence de pecado a la persona y puede abrir los ojos y cree, ¿verdad? Es todo un milagro. Es como el sembrador.
Dice que un sembrador salió en la mañana y todo el día sembró. Y dice que a la noche se fue a dormir, pero al día siguiente ya había germinado la planta. Es todo un milagro la salvación que Dios provee por medio de Cristo Jesús. Pero sí nos invita, nosotros somos los sembradores. Aquí está la semilla. La palabra de Dios es Cristo, a quien debemos compartir. Y es nuestro deber como iglesia, a todas las personas que estén a nuestro alcance, compartirle que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Puedes verlo como un macroevangelio de Génesis, Apocalipsis, que Dios, desde los planes de Dios, desde antes de la creación hasta el fin de los tiempos, es Cristo. O como Pablo lo explica, que dice, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras. Murió, porque sí murió, porque algunos niegan que murió. 3, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos para poder esperarnos y estar con Él eternamente y para siempre. Ese es el evangelio. Eso es lo que tenemos que compartir, por lo que platicaba la hermana sobre Silvia, sobre las diferentes personas que conocemos, enfermos, sobre las amistades que tenemos. Lo primero que tenemos que presentarles a Cristo. El mayor consuelo que tú puedes darle, sí le puedes llevar amoxicilina y está bien, ¿no? Si le puedes llevar medicamentos, está muy bien, porque le vas a ayudar en su garganta o en su necesidad o ayudarlo económicamente, está muy bien. Pero lo primero es el evangelio, porque Cristo va a ayudarlo a solucionar sus problemas. No importa qué necesidad tenga, Cristo es satisfactor de toda necesidad. Es solución a todo problema. Cristo es la solución. En Cristo está la respuesta a todas las preguntas y a todas las dudas. Por eso dice, hay vida en el evangelio, por supuesto, y vida eterna. Hay un obstáculo para el evangelio. Hay un obstáculo para el evangelio que es la incredulidad. La incredulidad de la persona que no cree y la incredulidad del creyente que no comparte. La incredulidad de la persona que no cree, algo pasa en el corazón de las personas de nuestros familiares, amigos y vecinos, que cuántas veces les hemos expuesto a Cristo y deseáramos que estuviera aquí toda la familia, ¿verdad? Sería lindo tener a toda la familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos aquí en la iglesia. Pero algo ha pasado en el corazón de estas personas. Se llama incredulidad. Y la incredulidad será juzgada también. Pero también en la incredulidad del creyente al no compartir. Al no creer que la palabra de Dios tiene poder y hará su voluntad en el momento y en el tiempo adecuado. Como lo hizo en el ladrón de la cruz. ¿Se acuerdan? Que uno le injuriaba diciendo, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y a ti junto a nosotros. Pero cállate, porque la verdad nuestros hechos merecen que estemos aquí. Somos pecadores. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, me arrepiento de mi pecado. Y el evangelio lleva eso, lleva reconocer, arrepentimiento, reconocer que soy pecador, reconocer que he ofendido a Dios, que he hecho lo malo delante de los ojos de Dios y me arrepiento porque he hecho lo malo. Y la única forma de poder hacerlo es por medio de Cristo. Hay muchas formas de hacerlo. Y a veces algunas personas esperamos que el pastor llegue a compartir el evangelio, pero no solamente es responsabilidad del pastor o de los pastores predicar la palabra de Dios, es deber de cada uno de nosotros. Por eso, cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:5, por favor vamos a 2 de Timoteo 4:5, 2 de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está encomendando a Timoteo todo lo que tiene que hacer, pero le dice, haz tu obra de evangelista. No le dice, desarrolla en ti el don del evangelio, porque la obra evangelística es para todos. Haz tu obra evangelista. Comparte a Cristo muerto y resucitado en la cruz.
Y es deber no solamente de los pastores, sino de cada miembro de la iglesia, compartir a Cristo. Sí. Haz tu obra de evangelista, haz tu obra de salvación. Aunque ya en Efesios 4 4, 5, 6. dice que Dios constituyó pastores y evangelistas, se refiere al hecho de que como pastor, tú enseñas a la grey predicar la palabra, pero también a ser evangelista. Porque entonces los hermanos dicen, para que seas de buen ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, porque entonces me van a ver a mí evangelizando. ¿Qué van a hacer ustedes? Evangelizar. A eso se refiere Pablo. Haz tu obra evangelista para que los hermanos se sigan y puedan compartir a Cristo resucitado. Todas las cosas pertenecen a nuestro Dios, y la evangelización, lo interesante del evangelio es que lo puso en mano de pecadores. Cristo mismo pudo haber evangelizado a todo el mundo. El Espíritu Santo puede evangelizar a todo el mundo. Los ángeles pueden hacerlo. Dios puede hablar a cada persona y convertirla, pero el evangelio se lo dio a la iglesia. Lo curioso es que de todo el mundo, de todas las familias, Dios elige a Abraham para poder sacar de ahí a la simiente de la mujer, que es Cristo, el Mesías, el Salvador. Vienen los patriarcas, vemos cómo Dios constituye su pueblo, le da la ley. Y en su tiempo Israel, lo que tenía que era levantarse ante el mundo y decirle, somos un pueblo diferente y tenemos el pacto con Dios. Y de nosotros va a venir el Mesías. Y viene el Mesías, Cristo, pero ¿qué le dice Cristo a la iglesia? Ahora nos manda a nosotros, somos los nuevos agentes, los nuevos encargados de dar a conocer a Cristo, de dar a conocer la voluntad de Dios. Y ese es el evangelio. Nosotros somos los responsables. Dios nos ha dado ese privilegio de poder compartir el evangelio con otras personas. No le compete a nadie más, no a los deportistas, no a los famosos, no a los actores, no al gobierno, no a las beneficencias públicas, sino a la iglesia. Es la encargada y la responsable de compartir el evangelio de Cristo. Nadie más. Y la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Qué tiempo tiene que no has compartido el evangelio a Cristo a una persona? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Porque para eso requiere intención, deseo. Quiero hacerlo y lo voy a hacer. El día de ayer estuve con Jonathan, un vecino de a unas 2 cuadras de la casa, que tiene cáncer en la cabeza. Lo operaron y ya lo desahuciaron. Tiene las plaquetas muy bajas y ya no puede llevar quimioterapia. Entonces es solamente cuestión de tiempo. Entonces le presenté el evangelio, le dije que él era pecador, que la palabra de Dios decía que él es pecador, que Cristo había muerto en la cruz por sus pecados, y si creía en él puede ser salvo y tener salvación. Y él lloraba. Yo no sé si él hizo la decisión de creer. ¿Crees? Sí, creo. Sí, sí, creo. Yo no sé si él lo hizo sinceramente. Solamente Dios sabe. Pero mi responsabilidad es compartir el evangelio. No me puedo quedar callado. ¿Sí me explico? No puedo hacer caso omiso a las necesidades que las personas tienen. Tenemos que hablar. Por eso el evangelio da vida y da vida eterna. Allá en Efesios 4:12 que dice, perfeccionando a los santos, enseñándonos al creyente a salvar perdidos. ¿Qué significa? Efesios 4:12. Sí, cuando dice perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, ¿a qué se refiere Pablo? Lo que hacemos nosotros aquí, animarnos, amarnos los unos a los otros, adorar a Dios, es para perfeccionarnos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra? El evangelio. Venimos aquí y como si fuera un entrenamiento, porque vamos a tener partido, la otra de lunes, de toda la semana vamos a tener partido. Venimos a entrenarnos para poder salir y compartir a Cristo en la cruz. A eso se refiere. Esa es la intención, una de las razones por la cual tú y yo nos venimos aquí a la iglesia, para animarnos, para encontrar en la palabra de Dios refugio, consuelo, para perfeccionarnos en santidad y poder ir a este mundo pecaminoso y que vean a Cristo en la vida de cada uno de nosotros, siendo perfeccionados.
a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, pero es para presentar a Cristo en mi vida, en el trabajo, en la escuela, en mi matrimonio, en mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en mi forma de perdonar, en mi forma de ser manso y sencillo y humilde. Para los que algunos abogados, veía un documental, para algunos abogados que es el peor caso de crimen mal juzgado es el crimen que cometieron con Cristo, el asesinato de Cristo. Porque en aquel entonces en Roma presumía de tener una de las mejores leyes, y según los abogados, doctores, que vi en un documental, me llamó mucho la atención, que decía, Roma tenía de las mejores leyes, como nosotros la Constitución tenemos de las mejores constituciones, pero que eran violadas constantemente, que no eran cumplidas. Pero en Cristo se rompieron cientos de leyes, tanto judías, el judío que presumía mucho de cumplir la ley, desbarató la ley por matar a una persona. Pero en la muerte y en la condenación de esa persona que fue Cristo, tenemos vida. Y tenemos vida eterna. Y ahora Dios quiere que compartamos ese evangelio con las personas a donde quiera que vayamos. Con una intención de ir o sin intención. Si vas en el camión o si vas caminando, puedes aprovechar el tiempo, ¿no? Personas hay en todos lados, más aquí en Monterrey. Hay mucha gente. A menos que te fueras de ermitaño y te fueras a la montaña, allá al Cerro de la Silla a vivir, tal vez no encuentres a muchas personas, pero estamos rodeados de personas. Y es para compartir el evangelio, para eso somos perfeccionados. Y es llamar a las personas al arrepentimiento. Porque es cuando, lo primero que dijo Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Arrepentidos después que viene del desierto y empieza su ministerio. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo primero que dicen los apóstoles que lo manda Jesús? ¿Qué tienen que hacer? Cuando vemos las historias, cuando leemos en los evangelios que Dios manda, los apóstoles, discípulos, arrepentidos. Por eso iba, ve a las ciudades y se arrepiente, y si no, límpiate los pies, porque tú has dado testimonio. Pero es un llamado al arrepentimiento de ese mundo. Arrepiéntete, porque somos pecadores, nuestros pecados nos condenan y nos llevan al infierno. Pero Cristo, por eso, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, tú debes compartirlo. ¿Cómo? Conociéndole. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Cómo? Con el evangelio. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en una oración. Vamos a orar. Señor Dios, te agradezco el privilegio de predicar tu palabra. Éxodo 20:13, no matarás, sino daremos vida por medio del evangelio, Señor. Porque Cristo es el único camino, la única verdad y la vida. Debemos compartirlo. ¿Cómo, Señor? Conociéndote. Despierta en cada uno de mis hermanos el deseo de conocer tu palabra, de conocerte cada día más. Despierta en nosotros el deseo de ser mansos, Señor, de responder con mansedumbre, con sencillez, con tranquilidad ante cualquier circunstancia de la vida. No podemos ir por el mundo llenos de ira y resentimiento. Quita cualquier amargura, ira, resentimiento que hay en nuestros corazones y permítenos ser mansos y humildes de corazón como lo era tu Hijo Cristo. Y permítenos, Señor, compartir el evangelio, Señor, compartir a Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, Señor, conforme a las Escrituras, para que tú puedas darle vida eterna. Permítenos ser esos sembradores fieles que compartan tu palabra. Tú eres quien dará el crecimiento. Es algo milagroso lo que tú haces, Señor. Gracias por haber germinado en nuestros corazones. En Cristo te doy gracias. Amén.